¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Gustavo? Por supuesto, es un paso adelante. Ya se lo ha dicho en el momento en que informalmente se comunicó que había un arreglo. Es probable que supere el 90% la aceptación. Es probable que de esa manera no pueda haber juicios posteriores y por ende no ocurra como en el anterior canje con lo que terminó pasando con Griesa y que finalmente había holdouts. Y habíamos arreglado buena parte de la deuda, pero por una porción minoritaria que no había arreglado, no podíamos acceder a los mercados y fue un problema hasta que terminó. Claro, fue del 75% en aquel entonces. Hasta que terminó el gobierno de Cristina, estábamos en semi-default. Es bueno, lo que pasa es que es un gobierno que da un paso adelante y al otro día te da otro paso atrás y borra lo bueno que pasó, por ejemplo, con el canje. Pasó lo del canje, hubo masivamente buenos comentarios y expectativas al respecto y aparecieron decisiones como la que ocurrió con los sistemas de telecomunicaciones, algún anuncio de estatizar nuevamente el funcionamiento de la hidrovía o la administración de la hidrovía, que en manos privadas había funcionado muy bien. Y eso para los mercados son pasos para atrás, es decir, es como el juego el de la Oca, Sí. algún paso para adelante y después dos para atrás. Y no se termina de aprovechar una buena noticia para después concatenar otras buenas noticias que lleven a que Argentina pueda volver a acceder al financiamiento, al menos el sector privado, después el sector público. Y eso tiene que ver con la conformación política del gobierno, evidentemente. Hay por lo menos dos miradas. La mirada de la vicepresidenta es mucho más radicalizada y pesa mucho. Entonces no se termina de definir el gobierno si es moderado o no, si son partidarios de una economía capitalista o no, o semicapitalista, tampoco vamos a decir que no son capitalistas. Pero les cuesta creer en la economía de mercado, eso está claro. De manera que esas buenas noticias después se van disipando por otras que se van generando del mismo gobierno. Y el presidente se nota que le cuesta avanzar en algunos temas sin la opinión contraria de la otra porción del gobierno que muchas veces termina imponiendo, ¿no? Mira, Marcelo, estoy tan de acuerdo con vos que voy a hacer mención a un aspecto que parecería dentro de esta globalización de la economía que tiene en este momento Argentina, que parecería aparentemente menor, pero que es muy importante. Las palabras y la actitud de Sabrina Frederick frente a lo que está ocurriendo en Villa Mascardi. Porque no es tan solo de que los vecinos de Villa Mascardi se sientan desamparados por el gobierno, sino que no solo dice que no es un problema de seguridad, sino que dice que hay que llegar a un acuerdo, recién ahora se pueden conversar, pero antes estaba apuntando en contra de los legítimos propietarios de la tierra. Y hay que tener en cuenta que los que están ocupando allí estos terrenos ilegalmente en Villa Mascardi ni siquiera son mapuches. Son sectores que desde hace tiempo vienen siendo asesorados por el anarquismo que viene desde Chile. Y te digo porque conozco muy bien el sur de Argentina. Y que se quieren quedar con todo y que van y están haciendo un globo de ensayo porque para ellos no existe la propiedad privada. Entonces allí es la duda que esto se plantea. Tiene repercusiones en el exterior, no solo aquí en Argentina o en Chile. Por eso te decía de que se tienen que decidir si son una economía capitalista. Exacto. O no. Porque está en duda el derecho de propiedad en alguna medida. Porque no es solamente pero ya pasó con Vicentín. Sí, pero también con algunas otras tomas en Buenos Aires donde no hay de por medio comunidades de pueblos originarios, sino simplemente tomas. Y como forman parte del gobierno también algunos grupos como el de Grabois, que a veces ha opinado en favor de la toma de tierras. Claro. Son toda una serie de declaraciones y de acciones que no dejan ver claro hacia dónde va a ir el gobierno. Bueno, mira, lo dejamos ir a Marcos Galperín a Uruguay, lo recibimos a Hugo Moyano, que es el hombre con peor imagen negativa en el país, y lo recibimos en Olivos. Es decir, que todas esas cosas se toman en cuenta, y encima el presidente de la Nación, yo no sé qué le pasó por la cabeza, entrar a decir de que una amiga de su expareja le había dicho que tenía una carta astral y que él estaba predestinado a construir sobre las cenizas. Esto es un poco la similitud de lo que dijo en su momento Maduro, que todo el mundo se rió
cuando dijo que había estado hablando con un pajarito que le dijo que todas las cosas iban a mejorar en Venezuela. Es algo que yo realmente no me entra en la cabeza, no me entran en la cabeza esas cosas. No aportó demasiado tampoco con esa declaración. Mística. No sigue. Tiene que arreglar primero la interna del gobierno, ¿no? Tiene que arreglar para que la economía pueda funcionar mejor, porque si no, no está muy claro cuál es el rumbo económico. Y ¿cuál es el primer problema ante esa situación? Que no va a haber inversión. No va a haber inversión. ¿Quién va a invertir en un lugar donde no se sabe si se va a respetar el derecho de propiedad? Claro, por eso ahí está la noticia circulando en el sentido de que Amazon, que pensaba venir a Bahía Blanca, son 800 millones de dólares. Parece que no. Van a ir a Chile o a Uruguay, donde ofrecen incentivos especiales y hay una continuidad económica y una defensa pero irrestricta de la inversión y de la propiedad privada, a pesar de que hubo en Chile varios gobiernos de izquierda y que en Uruguay ha sucedido lo mismo. Es decir, y sin embargo, está llamándolos a todos los inversores, señores, acá nosotros no somos locos, no le vamos a quitar, pero encima comienza a regir o a ponerse en marcha la maquinaria para este impuesto a las grandes empresas. Y las que más generan empleo son las grandes empresas. No hay nada que hacer. A las grandes fortunas. Las grandes fortunas porque son de alguien. Es otro elemento que juega en contra, porque si bien son anuncios que a mucha gente le suena bien, porque siempre la gente prefiere que si es otro el que paga, y si el que paga tiene mucho dinero le parece que está bien, pero también, ¿quién va a invertir en un país que ya tiene altos impuestos, que ya este año habían subido el impuesto a los bienes personales y que además se piensa agregar un impuesto extraordinario, pero en Argentina lo extraordinario termina después siempre... Como fue el impuesto al cheque. Siendo permanente. El impuesto al cheque fue uno de los últimos impuestos extraordinarios que todavía al día de hoy existe. Eso tampoco ayuda, por supuesto. Ahí tiene el gobierno seguramente el apuro por reactivar la economía. Y mientras tanto se producen estos hechos como otro, después te voy a hablar un poquito del tema de la posible reactivación, pero eso depende mucho de la recuperación del salario, y si bien el salario ahora está a un nivel bajo históricamente, en el IERAL hicimos un trabajo que muestra que es el nivel más bajo en los últimos 18 años, o sea, sacando el 2002 y 2003 es el salario más bajo de casi 2 décadas. Si lo medimos contra la canasta familiar, si lo medimos en dólares blue, es el segundo más bajo después del 2002. Si lo medimos en términos de kilos de carne, también está mucho más abajo lo que compra un salario de kilos de carne que, por ejemplo, en el 2012 o 2013. Como se lo ve, el salario está bajo. Sin embargo, no va a ser simple que lo puedas recuperar para recuperar el consumo, porque también la inflación está agazapada y apenas pase en alguna medida el efecto de la pandemia, la inflación también va a sobrevenir. Por ejemplo, porque había acuerdos de precios máximos que los tienen que renovar. Y esos productos que tenían precios máximos, como los lácteos, tienen ahora problemas de rentabilidad porque aumentaron mucho más los costos que el precio, y se está hablando de subas del 4 al 6%. En un producto básico como la leche. Claro, o sea que entre esos productos que se habían rezagado y que en algún momento hay que reordenarlos, entre esa emisión monetaria que está allí latente y que cuando la economía se vaya normalizando va a empezar a impactar sobre los precios, y un dólar oficial que, si bien uno no puede decir que está muy bajo, que en todo caso está levemente retrasado el oficial, pero que ya no lo pueden dejar que se siga retrasando, es decir, que siga perdiendo el dólar oficial contra la inflación. Entonces uno ve que va a la par de la inflación o hasta un poquito por arriba, y eso también le echa un poco de leña al fuego de la inflación, de alimentos y todo aquello que se exporta o se importa. Por eso, cuando quieran recuperar salarios para reactivar, es probable que también la inflación les esté subiendo y no va a ser tan simple que el salario le gane a la inflación. Sí, seguro, porque hay que tener en cuenta que ahora los convenios que se han renovado son muy pocos, porque todo el mundo lo que está priorizando por el momento es el trabajo, porque no se sabe exactamente de cuánto es la desocupación, pero en cuanto salga la medición, si se la hace realmente como tiene que ser, van a ser números que van a asustar muchísimo, de la misma manera que va a asustar mucho la pobreza. Y desde el gobierno se han lanzado algunos anticipos en el sentido de que va a haber 60 medidas económicas
que va a ir anunciando el presidente y que lo fundamental es decir que el rumbo principal va a pasar por reactivación del consumo. ¿Cómo vas a reactivar el consumo con una población que está en un 50% de pobreza? Es una gran pregunta. Y después, ¿cómo vas a absorber esa enorme cantidad de dinero que se ha emitido por parte del Banco Central? Eso es una bomba de tiempo, vos lo sabés a la perfección. Hay un elemento favorable, ya que hicimos muchas críticas, es que por primera vez en mucho tiempo en el peronismo veo gente del equipo económico que habla de exportar, de la importancia de las exportaciones, que son Guzmán y Culfas, y con bastante énfasis. Hay que ver qué anuncian, por supuesto, si es serio desde el punto de vista de incentivar las exportaciones. Pero normalmente el peronismo siempre se preocupó por el mercado interno. Seguro. Vamos a ver qué pasa, qué anuncian respecto a las exportaciones, pero caemos siempre en crisis en Argentina porque nos quedamos sin combustible, nos quedamos sin dólares. Claro. Y la forma de no caer en ese problema es exportando, no poniendo cepos, controles de capitales, controles de importaciones, porque sabemos que eso a la larga no soluciona los problemas. Hay que exportar mucho más y por lo menos estos dos funcionarios hablan al respecto, cosa que no ocurría antes. De todas maneras, me parece que si no solucionan el tema político, no van a poder implementar ninguna política que tenga chances de éxito a largo plazo. Si no solucionan lo político que hablamos al comienzo, de esas internas que hay en el gobierno y que generan inseguridad jurídica. Seguro, Marcelo, eso es así, pero tenemos una recidiva en este tema que es que ya comenzaron los candidatos para las elecciones. ¿Sí? El tema electoral del año que viene, en medio de la pandemia, en medio de la paralización, en medio de una hecatombe que está allí a punto de producirse, es decir, los políticos no dejan de seguir pensando. Y no estoy hablando tan solo del gobierno, estoy hablando también de sectores de la oposición. Es decir, si no hay un cambio en la actitud de toda la dirigencia política, el futuro puede ser mucho más complicado todavía. Sí, las elecciones siempre afectan las decisiones económicas. Seguro. No es lo mismo Alberto Fernández en diciembre del año pasado, con casi 2 años para una elección, Alberto Fernández a fin de este año con 10 meses para una elección. Ya va a necesitar generar buenas noticias y una reactivación. Le puede ir bien al comienzo de que lo logre, aunque sea levemente, o puede ser que no reactive y la interna ahí dentro del gobierno va a estar que arde, si no logra reactivar. Vos sabés que yo creo que la interna está que arde desde ya. Gracias, Marcelo, como siempre, por tu presencia en Córdoba. Gracias a usted.